Ya vimos primero la iglesia de Éfeso y aprendimos que no es la efectividad ni la ortodoxia o la buena doctrina, sana doctrina, lo más importante si no hay amor. Eso es lo que aprendimos. La perseguida Esmirna. Esmirna fue probada con fuego. Y aprendimos que la entrega y la perseverancia hasta el final son lo que el Señor espera de su pueblo. Y de Pérgamo aprendimos que la errónea creencia nos lleva a la errónea conducta. Hay una relación. Una errónea creencia nos va a llevar a una errónea conducta. Y hoy vamos a hablar acerca de Tiatira. Tiatira, la complaciente. La complaciente Tiatira. Yo le invito a que me acompañe. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, versos del 18 al 29. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere. Y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos, y oiga esto es duro, a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo primero que llama la atención es que es la carta más larga. Todas las otras cartas son muchísimo más cortas, pero esta es más larga. Ahora, aquí hay un cambio. Si nos acordamos de las anteriores, los mensajes a las anteriores iglesias, nos vamos a dar cuenta que aquí empiezan a haber diferencias. Como dice el estudioso Charles Erdman, dice así: con la carta a la iglesia de Tiatira comienza el segundo grupo de mensajes a las iglesias de Asia. En el primer grupo, la iglesia de Éfeso se caracterizaba por la lealtad a Cristo, que estaba carente de amor. En la iglesia de Esmirna, la lealtad se probó con fuego. En la iglesia de Pérgamo, a la lealtad le faltaba pasión por lo moral. Pero estas tres iglesias eran fieles a la fe y no se habían rendido ante los ataques del mal. Las primeras tres iglesias se les reconoce esa fidelidad, pero de aquí en adelante la cosa cambia. Solo hay una excepción, que es la iglesia de Filadelfia, pero después con las otras pareciera como que la cosa va de mal en peor. Ok, vamos entonces al primer punto. El primer punto es este: el Hijo de Dios le escribe a la iglesia en Tiatira. Verso 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y cuando Jesús se identifica así: el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ok, hay tres cosas importantes que tenemos que ver sobre Tiatira y nos ayudan a entender el porqué de la carta. Primera cosa, Tiatira era la ciudad más pequeña y menos famosa de las 7.
Éfeso era una ciudad inmensa, muy grande, igual que Esmirna, muy importantes comercialmente. Pérgamo era la capital de toda esa provincia, era una ciudad muy importante, toda la administración de la provincia estaba en ese lugar, pero Tiatira es una ciudad más bien pequeña, no muy famosa, aunque tenía cosas importantes, pero no es igual. Eso es una cosa. La segunda, la religión pagana no era especialmente importante en ese lugar. Vimos que en Éfeso había muchos templos y había presión para adorar al emperador. Igual Esmirna. Esmirna, de hecho, Jesús dijo que era donde está el trono de Satanás. Y dijo, donde mora Satanás. O sea, era una cosa impresionante, muy fuerte. En Pérgamo estaba el primer templo hecho para un emperador. La adoración al emperador era algo importantísimo y casi que obligaban a la gente a hacerlo. Pero en Tiatira no. Tiatira podríamos decir que era mucho más tranquila en ese sentido. Y eso es importante entender. Ahora, había algo en lo que Tiatira sí era particularmente especial, y era que tenía muchos gremios de artesanos y comerciantes. Existían los gremios, por ejemplo, se agrupaban los plateros, se agrupaban los orfebres, se agrupaban los tintoreros, y en todos los pueblos había, ya era una organización que existía. Pero en Tiatira había mucho más. A pesar de ser una ciudad relativamente pequeña, había muchos más gremios. Y esto es importante dentro de la carta. Ahora, ¿gremios de qué? Había productores de lana, de artículos teñidos. De hecho, de Tiatira salía un tinte, el tinte púrpura real, que era el único lugar donde se fabricaba, porque se fabrica de un molusco que está por allí y que ellos sacaban. Se necesitaban 9,000 de esos animalitos para poder tener 1 onza de ese tinte. Y ese tinte se usaba, y el color es el color real, es un rojo purpúreo, un rojo púrpura, y ese se usaba para hacer las ropas de la realeza y de los sacerdotes, y era sumamente caro. Por eso era famosa Tiatira. Estaban también los trabajadores del lino, la fibra de tela de lino, los fabricantes de prendas exteriores, que eran las túnicas, curtidores, cuero, alfareros, panaderos, los comerciantes de esclavos también estaban agrupados como un gremio, y los herreros, que trabajaban principalmente el bronce. No es casualidad que Jesús se presente como el Hijo de Dios, que tiene sus pies como bronce bruñido. Para ellos eso fue significativo, porque ellos estaban acostumbrados a ver los talleres donde se trabajaba el bronce. Muchos habían visto el bronce cuando se estaba trabajando en el fuego y cómo brillaba. O sea que para ellos esa figura o esas palabras fueron importantes. Ahora, ¿por qué era tan importante este tema de los gremios? Porque prácticamente sin pertenecer a un gremio no se podía hacer negocios. Eso era casi como una mafia. O eras parte del gremio o no podías hacer negocio. Tenías que ser parte. Ahora, nosotros tenemos hoy gremios, por ejemplo, el gremio médico, el colegio médico es un gremio de médicos, pero no tiene las mismas características de los gremios nuestros hoy. Son diferentes. Una, y tal vez la más peculiar de todas, es esta. Si eras participante de un gremio, estabas obligado a participar en los banquetes del gremio, pero no eran una cena para honrar al mejor tintorero del mes o del año o al mejor curtidor, no. Era un banquete donde se honraba al Dios patrono del gremio. Entonces a veces hacían esos banquetes en los templos, en el templo de ese Dios, o lo hacían en otro lugar, pero siempre ofrecían carne al Dios y ofrecían libaciones, que era derramamiento de vino, en honor al Dios. O sea, estaban adorando a ese Dios. Ahora, esos banquetes generalmente terminaban en descontrol, terminaban en orgías, terminaban en cosas terribles.
Porque donde hay alcohol a raudales y hay ese tipo de cosas, siempre hay problemas. Entonces, para los cristianos, ese sí era un problema. Porque si tú querías hacer negocios y tú eras bueno curtiendo el cuero, por ejemplo, tenías que participar ahí. Tenías que participar en esos lugares. Estabas supuesto a comer carne que había sido dedicada a los ídolos, a beber vino que había sido consagrado a los ídolos y a participar en eventos que terminaban siendo unas bacanales terribles. Para los cristianos, ese sí era un problema. Y ese es el centro de todo lo que viene después en la carta. Ahora, Jesús se identifica aquí como hijo de Dios. En todo Apocalipsis es la única vez en que Jesús se identifica como hijo de Dios. Por supuesto, se puede inferir eso cuando habla del hijo del Padre, claro, pero nunca dice el hijo de Dios. Y aquí sí lo dice. Y esto es interesante. Es interesante porque en Tiatira se adoraba a Apolo Tirimnos, así se llamaba, Apolo Tirimnos. Y ellos identificaban, los paganos identificaban a Apolos como el hijo de Dios. Y el emperador era considerado la encarnación de Apolos. Entonces el emperador era hijo de Dios. Por eso es que Jesús se presenta a él como hijo de Dios, el verdadero hijo de Dios. El hijo de Dios no era el emperador, ni mucho menos Apolo. El hijo de Dios era Jesús. Y Jesús llega, se presenta así y se presenta como el que tiene los ojos de fuego, como llamas de fuego. Y eso está relacionado con el capítulo 1, cuando vimos que Jesús se presenta, aunque allí se presenta como el hijo del hombre, no como el hijo de Dios. Cuando se presenta como el hijo del hombre, se presenta con la humildad de hombre y diciendo, ustedes son hombres, yo también, yo los entiendo, yo los apoyo, yo estoy aquí. Pero aquí no se presenta así, se presenta como el hijo de Dios. O sea, yo soy divino y ustedes son humanos. Yo tengo una visión profunda y nada se me escapa. A eso se refieren los ojos. Y cuando dice que los pies eran como bronce bruñido, de tan brillantes que eran, está hablando de algo muy fuerte que, por cierto, para ellos el metal más fuerte que existía era el bronce. Así que está hablando de fortaleza, de fuerza, de autoridad. Y entonces el Hijo de Dios, acá que se presenta a esta iglesia, no es el Hijo del Hombre que viene humildemente a acuerpar, sino es el Hijo de Dios que viene a juzgar. Esa es la diferencia. En cada iglesia Jesús se presenta de diferente manera. Si se acuerdan, en Pérgamo dijo el que tiene la espada de doble filo, porque la autoridad principal de esa ciudad tenía la espada, el poder de la espada, el poder de la vida y la muerte. Y Jesús dice, no, el poder de la vida y la muerte no está en manos de él, está en manos mías. Y aquí dice, el emperador no es el hijo de Dios, yo soy el hijo de Dios. Y entonces, aquí es importante entender esto, porque lo que viene tiene que ver con eso. Vamos al segundo punto, amor y fe que progresan. Y esto es interesante, amor y fe que progresan. Verso 19. Yo conozco tus obras, específicamente tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Amor está relacionada con servicio y fe con perseverancia. ¿Por qué? Porque el amor es la entrega al prójimo. Miren, el amor es algo interno. Nadie sabe cuánto amor tiene alguien. Tú no puedes saber cuánto amor tiene Silvia o Patti o Valesca, no sabes. Por supuesto, Dios sí sabe, pero nosotros no sabemos. ¿Cómo sabemos entonces o cómo medimos si hay amor o no hay amor? En el servicio. Por eso a veces uno dice, no, yo te amo, pero no estoy dispuesto a dejar mis planes para ayudarte. Pero yo te amo. Mentira, no lo amas. Si lo amaras, harías lo que sea para ayudar. El amor y el servicio están juntos. Y Jesús dice, yo conozco que su amor, su intención corresponde con su acción. O sea, sirven y sirven por la razón correcta. También dice que conoce su fe. Fe en este contexto quiere decir fidelidad.
fidelidad. La palabra que se traduce como fe tiene esos contextos, o mejor dicho, esas, ese campo, el campo de significados es amplio y aquí es fidelidad. Entonces, la fidelidad, ¿cómo se manifiesta? Yo puedo decir, no, yo soy fiel, hermano, yo soy fiel. Ok, eso no se mira. ¿Cómo se mira la fidelidad? Con la perseverancia. La perseverancia es la muestra de la fidelidad. Yo no puedo decir que estoy fiel al Señor si yo no soy perseverante. Si yo no camino con el Señor, si no le obedezco, si no me congrego, y es cierto. La medida de la fidelidad es la perseverancia y la perseverancia se ve. La buena noticia es que Jesús resalta y felicita eso. Yo conozco sus buenas obras, sus obras. Amor que se manifiesta en servicio y fidelidad que se manifiesta en perseverancia. Y agrega algo más. Dice, tus obras recientes son mayores que las primeras. Si recordamos, Éfeso tenía un problema y es que habían dejado su primer amor. Las grandes obras del principio se quedaron atrás. Pero aquí Jesús le dice, tus obras recientes son mayores que las primeras. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4:1 esto. Les rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios. Ese es el llamado. Más y más, no menos y menos. En Proverbios dice la Biblia que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Una característica de un cristiano fiel es ese, es aumento, no es retroceder. Y Jesús reconoce eso y los felicita. Ahora, si la carta terminara aquí, qué maravilla, porque la iglesia de Tiatira hubiera sido una iglesia ejemplar, pero no termina aquí. Vamos al punto número 3. El gran problema. Tolerar lo intolerable. Esa palabra tolerancia, tolerar, está muy de moda hoy. Versos 20 al 23. Dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Interesantemente, la iglesia de Tiatira no tuvo que lidiar con persecución externa. Ahí no había, las autoridades no estaban empujándolos a que adoraran a sus dioses o que adoraran al emperador. No era ese problema. Ellos no pasaron por esa persecución. O sea, el problema de ellos no estaba afuera. Peor, el problema de ellos estaba adentro. El problema de ellos estaba adentro. Es como que usted tenga un ratón en su casa. Bueno, si es su mascota, está bien. Pero si no, ¿de qué sirve que usted vaya y que ponga el veneno afuera? De nada. Y usted lo que necesita es tratar el problema adentro. Y puede ser que ponga una trampa y que el ratón caiga. Y después hay otro ratón. Y después hay otro ratón. Quiere decir que hay un nido de ratones en su casa y usted no se da cuenta, no se ha dado cuenta. ¿Qué tiene que hacer? Buscar el nido, limpiar y entonces se asegura que no haya más. Es exactamente lo mismo. Tiatira tenía ese problema, lo tenían adentro. Ahora, ¿cuál era ese problema? Dice aquí, tengo esto contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel. Ahora, tolerancia. Esa es una palabra de moda hoy, tolerancia. ¿Qué significa tolerancia para nosotros? ¿Qué dice el diccionario cuando uno busca la palabra tolerancia?
El diccionario dice que es la actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Quiere decir que si otra persona piensa de otra forma o actúa de otra forma, usted respeta lo que él hace, aunque no esté de acuerdo. No ataca, no critica, usted respeta. O sea, hasta aquí creo que vamos bien. Y eso es lo que para nosotros es tolerancia. O debería de ser, en la práctica no. En la práctica hoy la tolerancia se parece más a lo que Juan está diciendo. Porque la palabra que él usó aquí como tolerancia, o que se traduce así como tolerancia o tolerar, es una palabra que quiere decir consentir, dejar a otro hacer lo que quiera, quiere decir no frenar, quiere decir permitir algo ilícito sin consentirlo expresamente. En otras palabras, es como que, mamá, tú dejaras que tu hijo, bueno, un ejemplo, estaba Vale una vez comiendo en un restaurante con una su amiga y pidieron la cuenta. Cuando llegó la señorita, pasó a su mesa y les dijo, ya les voy a traer la cuenta, y se fue. Cuando la señorita se fue, ella llevaba ya una bandeja con dinero, y cuando se volteó se le cayó un billete de 20, ¿verdad? Un billete de 20, y Valesca lo vio, y cayó a los pies de una señora que estaba con su hijo. Y la señora le dijo a su hijo, agarra el billete. Y el bichito, más veloz que Flash, lo agarró. La mamá le dijo eso al niño. ¿Y qué hiciste? Señorita, se le cayó un billete y esa señora le dijo, no, casi que así fue, ¿verdad? Sí, ella lo tiene, el niño lo agarró. Es que lo recogí. Eso es tolerancia. El primero, la mamá le dijo al hijo que lo hiciera. Pero imagínese que no le hubiera dicho, solo lo hace el hijo. ¿Qué hubiera hecho usted si su hijo te agarra los $20? ¿Qué hubiera hecho? Dame la mitad. No, no, no. Dámelo todo, peor. ¿Qué hubiera hecho? No, no se deja pasar. O sea, eso no es tolerancia, eso es consentimiento. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia. La iglesia estaba consintiendo que hubiera una mujer que estaba dando una enseñanza falsa. Y le dan el nombre, Juan le da el nombre de Jezabel. Jezabel. Ahora, ese nombre Jezabel es un nombre infame. Es un nombre terrible en el Antiguo Testamento. Lo más probable es que esta mujer no se llamaba así, sino que Juan le pone Jezabel para poder identificarla con las actitudes que tenía la Jezabel histórica. Mire, es como que usted le pusiera a su hijo Judas. ¿Quién le pone Judas a su hijo? ¿Cómo se llama tu hijo? Judas. Juditas, vení para acá. Juditas. Y usted mira al niñito y piensa que ya lo va a traicionar, le va a robar o le va a meter en una cuchillada, porque se llama Judas. Entonces nadie le hubiera puesto a Jezabel a su hija. Pero si las actitudes de esa mujer, que no sabemos cómo se llamaba, eran similares a Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era la hija del rey de los Sidonios, eran cananeos, y se casó con Acab, el rey de Israel. Entonces Jezabel introdujo en Israel la adoración a Baal. La adoración a un dios falso la introdujo ella. Además, mandó a matar a los profetas de Jehová. También sostenía a un grupo de 850 profetas de Baal. También dice la Biblia que ella conspiró para matar a Nabot y darle a su esposo, el rey Acab, la viña que era de Nabot. La adoración a Baal, por cierto, incluía ritos sexuales y banquetes en su honor. Solo para que tenga una idea de quién era esa mujer, Primera Reyes 21:25. Dice así, y es que antes de Acab, nadie había desobedecido tanto a Dios como él. Su esposa Jezabel fue la que más lo animó a hacer
lo mal. Ese era el talante de esa mujer. Y la compara con ella. Quiero hacer un paréntesis aquí. De estos pocos versículos donde se habla de Jezabel en Apocalipsis, se ha construido toda una teoría o teología, no se puede llamar teología, pero más bien una teoría, de que hay un espíritu maligno que se llama Jezabel. Esto no dice este pasaje. O sea, no hay un espíritu maligno que se llame Jezabel. Aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo que esa mujer tenía las actitudes tan malas como las que tenía Jezabel. Pero no está diciendo eso. Ahora es importante entenderlo porque de cosas como estas surgen un montón de ideas que los creyentes nos tragamos y hasta decimos, no, es que esa señora tiene el espíritu. Y no es cierto, es falso. Así que no es eso. Ok, terminemos ahí. El punto es este. Jezabel promovía la adoración a Baal. No estaba diciendo, no adoren a Jehová. No, adoren a Jehová y adoren a Baal. La Jezabel de Tiatira no estaba diciendo, la iglesia no sirve, hay que destruirla. No, estaba diciendo, sí, hay que venir a la iglesia, tenemos que participar, pero participar en los gremios, en los banquetes, adorar al Dios del patrono del gremio, adorar al emperador, no es tan malo. Dios lo entiende. Eso es lo que decía ella. Y es lo que la gente creía y aceptaba. Ahora, hay algo más. Dice, es que ella dice ser profetisa. Y esto es un problema, y por cierto es un problema moderno también. ¿Por qué? Porque ella sin duda lo que decía es, Dios me dijo que no hay problema con que vayas y te emborraches y tengas una juerga sexual ahí. No hay ningún problema, porque vos sos salvo y no te vas a perder. No te preocupes. ¿Por qué? Porque Dios me lo dijo a mí. Eso es lo que está diciendo ahí. Y eso es lo que pasaba. Ahora, eso no es tan lejos a lo que pasa hoy, mis amigos. Hay muchos hombres que manipulan a otros en nombre de Dios me dijo. Y como Dios me dijo, ¿quién soy yo para decir que no? Oponerse a la voz de esta gente es oponerse a Dios mismo. Porque esa es la fuerza que tiene esa frase, Dios me dijo. Así que cuando alguien te diga, Dios me dijo, ojo, hay que ir a la Biblia. Y si lo que Él te dijo corresponde con la Biblia, tal vez sí Dios se lo dijo. Si no, pero eso es importante entenderlo. Entonces, dice Jesús que esta Jezabel enseña y seduce a mis siervos. Una parte de la iglesia escuchaba sus enseñanzas y participaba de ellas. Ahora, el gran problema era la iglesia lo toleraba. Es como que alguien aquí se levante y empiece a enseñar algo y nosotros digamos, no está bien que hable, ¿verdad? Si Dios le habló, que hable. No funciona así. Y aquí tiene mucho sentido que la carta esté dirigida no solo a la iglesia, sino también al anciano o al pastor de la iglesia. Ahora, lo que Jesús enfatiza no es tanto la inmoralidad de ella, sino que no se arrepiente. Porque dice, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. No quiere. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros podemos entender esto. Ya había sido advertida, pero no quería. Dios es así. A veces nosotros pecamos y decimos cosas o hacemos cosas que no están bien. Y Dios nos habla y nos enfrenta, nos confronta. ¿Qué hacemos nosotros en esos casos? Lo peor que podemos hacer es hacernos los locos y no hacer caso, no obedecer. Si Dios nos habla y nosotros estamos equivocados, tenemos que arrepentirnos, hermanos. No hay otra forma de hacerlo. Así debe de ser. Jezabel o esta mujer identificada como Jezabel no le importaba que la hubieran reconvenido. Estaba equivocada y no le importaba. Ahora lo que sigue es interesante porque dice, por eso, porque no se arrepiente, la postraré en cama. Aquí ya no dice, le voy a volver a dar otra oportunidad, no dice, voy a esperar a que reaccione, no. Como no se arrepiente, entonces la voy a postrar en cama. Dios tiene paciencia, Dios es misericordioso, pero Dios paga lo que tiene que pagar. Puede ser que nosotros nos hagamos
los del ojo pacho, como decimos aquí, nos hagamos los locos o nos hagamos los que no entendemos y sigamos o persistamos haciendo algo que le desagrada a Dios. Pero hay un punto en el cual Dios se termina su misericordia y llega a su juicio. Y es exactamente lo que pasa con esta mujer. Pero no solamente la va a castigar a ella, sino a dos clases de personas. Primero, a los que cometen adulterio con ella, quienes son los que simpatizan con sus falsas enseñanzas, pero no se habían entregado todavía a ellas. Estaban ahí considerándolo, estaban ahí, como decimos, tanteando a ver si participaban o no de los gremios, y estaban así como indecisos, pero estaban recibiendo esa palabra. Y dice que los va a castigar si no se arrepienten. Ellos sí tienen una oportunidad. Pero dice en la segunda clase de persona, sus hijos. Lo más probable es que no son sus hijos materiales, no, eso no está bien, físicos. No son sus hijos biológicos, es la palabra, gracias. No es eso. Puede ser que haya tenido hijos y los hijos participaran, sí, pero no se está refiriendo a eso. Lo más probable es que los hijos sean todos aquellos que sí estaban totalmente de acuerdo en que se podía vivir obedeciendo a Dios, pero también adorando al emperador y a los falsos dioses. Esos ya no tienen vuelta. Esos ya no tienen oportunidad. Eso nos quiere decir que antes hubo oportunidad. Antes hubo chance y no se quisieron arrepentir. Y dicen, literalmente dicen, los mataré con muerte. Los mataré con muerte. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un hebraísmo, una frase hebrea que quiere decir, seguro se van a morir. Eso quiere decir, seguro se van a morir. ¿Por qué? Porque han participado con Jezabel de las enseñanzas falsas que ella les ha dado. El castigo a Jezabel y a todos los que están con ella va a ser ejemplar para todas las iglesias. Por eso es que Jesús se identifica como el Hijo de Dios, que tiene los ojos como fuego, que mira lo que es, nadie lo engaña y que tiene todo el poder y la autoridad representado por sus pies como bronce bruñido, que viene a juzgar y a pagar de acuerdo a lo que la gente merece. Porque mis amigos, no podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. Jeremías 17:10 dice, yo, el Señor, dice Dios, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Pablo, siguiendo la misma idea en Gálatas 6:7, dicen, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. No crea que puede engañar a Dios. Amigos, no podemos jugar con el pecado. No podemos. El pecado no es asunto de juego. El pecado es serio. Porque Dios trata con el pecado solo de una manera, con castigo, con juicio. Y ese es el rumbo que nosotros llevábamos hasta que Jesús nos salvó. Pero si cometemos pecado, igual va a venir el castigo. Por eso, tenemos que ser prontos para escuchar y arrepentirnos. Y eso es parte del mensaje de Dios para nosotros 2000 años después. Y vamos al último punto, al número 4. La recompensa de Jesús para los que retengan lo que tienen. Versos 24 al 29. Pero ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al vencedor, y aquí viene la promesa, como en los anteriores casos, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos,
como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La primera cosa que llama la atención aquí es, no han conocido las cosas profundas de Satanás. Si alguien viene y le dice a usted, mira, yo te voy a enseñar las cosas profundas de Satanás, ¿qué hace usted? ¿Se va? Supongo yo. No, quiero ver. No, lo más probable es que no las enseñaban así, sino más bien esto tenía otra forma. Por ejemplo, se cree, y esta era una enseñanza agnóstica, aunque el gnosticismo realmente surgió más tarde, pero estas son como las bases del gnosticismo. La idea era esta: para vencer a Satanás tienes que conocerlo. Si no conoces a tu enemigo, no lo puedes vencer. Esa es la base. No parece ilógica, ¿verdad? De hecho, es la base para mucho del movimiento de guerra espiritual hoy, es esa, y es peligroso. Entonces, probablemente lo que ella decía es, miren, sacrificar a los dioses, participar de los banquetes gremiales, no está bien, pero ¿cómo vas a estar seguro que no está bien si no lo pruebas primero? ¿Cómo vas a saber tú que es pecado si no recibes el perdón de Dios? ¿Cómo vas a entender la profundidad del perdón de Dios si no entiendes lo terrible del pecado? Como que no lo entendiéramos. Claro que lo entendemos. Tal vez no tenemos conciencia. Entonces, esa era la idea. Participan, e inclusive les decían, participen porque no hay problema. Un cristiano puede pecar sin dejar de ser cristiano. Esa era la idea. Y miren, yo sé que nos parece ridículo, pero es lo mismo que se enseña en algunos lados hoy. Tú puedes hacer lo que sea porque tú sos esto y el otro y tenés autoridad y lo que sea que hagas está bien. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Nosotros tenemos que caminar bajo la cobertura de Dios, no del hombre. Bajo la cobertura de Dios y obedecer a Dios. Entonces, esta gente había caído en ese engaño. Pero aquí Jesús no le está hablando a los que cayeron, le está hablando a los que no cayeron. Y les dice, lo que tienen, reténganlo hasta que vengan, hasta que yo venga. ¿Qué tienen? Tienen por lo menos tres cosas. Primero, la doctrina correcta, la enseñanza correcta. Mis amigos, nunca, 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 nunca vamos a dejar de decir esto. Conocer y estudiar la Biblia es vital para el cristiano. Si usted no conoce la Biblia, si usted no estudia la Biblia, usted está puesto enfrente para que el diablo lo engañe. Por eso es que hay tanta gente que vive engañada porque no conoce la palabra. Por eso es que nosotros insistimos en que tenemos que estudiar lo que la Biblia dice y no lo que el pastor se le ocurrió decir. La Biblia es lo más importante. Ellos tenían entonces la doctrina correcta. Segundo, tenían claro que lo que Jezabel enseñaba era un engaño. Lo tenían claro. Cuando usted dice, no, eso es mentira, usted ya entonces dice, no, ya tomó una posición y ya no, con eso no me meto. Ellos lo tenían claro. Y la tercera cosa, confianza en que Dios los sostendría a ellos a pesar de que no participaran de los gremios. Déjame explicarlo así. Perdón. Si usted va a un lugar, bueno, a mí me pasó, mejor. Cuando nosotros venimos aquí, trabajamos en capacitación de recursos humanos. Yo fui a visitar una institución del gobierno y fui a presentar los planes de capacitación que teníamos, que eran buenos, eran bien amplios. Y entonces la persona que me atendió ahí de la unidad de compras y contrataciones, me dijo, mira, me parece muy bien, está muy bueno tu propuesta, me gusta, yo creo que sí podemos hacer negocio. Y mira, nosotros aquí trabajamos con licitaciones. Y yo entendí eso, sí, claro, estamos listos para participar. Pero mira, la verdad es que aquí siempre se necesita, ayúdame, ayuda. Mire, de verdad, yo no entendí. Ayuda, ¿y cómo así? Mira, lo que pasa es que a veces los plazos son muy cortos y para que vos puedas tener toda la información, necesitas enterarte antes. Ah,
¿Y eso cómo se hace? No, pues mira, yo te puedo mandar la información antes de que salga para que vos te empieces a preparar y yo te puedo ayudar y te puedo decir si hay alguna propuesta que está más alta que la tuya o más baja que la tuya para que vos te puedas adecuar. Ah, y ahí yo ya entendí que la cosa no iba bien. De veras, pero eso no se puede. No, 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 no hay problema, me dijo. Yo te ayudo, vos me ayudás. Y yo todavía ¿cómo así? Le digo, así me hizo. Y de haber pensado, este pobrecito, no, le digo, fíjate que así no. No, 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 pero mira, todo el mundo, eso te dicen siempre, todo el mundo hace eso. Y no es cierto, no lo hace todo el mundo. Todo el mundo hace eso. Mira, le digo, nosotros no, nosotros somos cristianos y nosotros no participamos en eso. Eso está incorrecto. Yo se lo dije así. Bueno, vos dirás, lo que sí te voy a decir es que aquí no tenés mucho futuro. Y así fue. Salí de ahí y pasamos como un año, ¿verdad? Y todo lo que participamos, fuera, 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 fuera. Hasta que hubo un momento en el cual cambiaron al muchacho ese y las cosas fueron diferentes. Ahora, no es cierto que las cosas se hacen así. Solo porque otros son corruptos, tú no tienes que serlo. Solo porque otros cambian sus contabilidades para arreglarlas y hacer negocios, tú no tienes que hacerlo. Solo porque otros participan en este negociazo que es ilícito, tú lo tienes que hacer. No, no es cierto. Y ellos entendieron que ellos no necesitaban de un gremio para sostenerse, porque Dios los sostiene. Tú no necesitas hacer trampa, mi hermano, para que Dios te sostenga. Dios te sostiene cuando tú eres obediente a Él. Y esto es importante porque cuando nosotros tenemos miedo y creemos que no vamos a salir adelante, hacemos cosas terribles. Y esto era lo que pasaba con él. Por eso Jesús les dice, lo que tienen, reténganlo. No lo suelten. Aférrate. No importa lo que estés viviendo hoy. Aférrate al Señor. Tú no necesitas atajos. Tú no necesitas ayudas. Tú necesitas aferrarte al Señor y Él te va a sostener. Él te va a sostener. Y eso es lo que ellos sabían y eso es lo que ellos tenían que mantener. Y dice, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, como la que tuvo Jesús. Y eso es lo que él dice. Probablemente es una referencia a este salmo, Salmo 2, verso 8, donde dice, pídeme que te daré las naciones como herencia, y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como a vasijas de barro. Este salmo es un salmo mesiánico, estaba hablando de Jesús, pero Jesús está diciendo, el vencedor, el que se mantenga firme, de no caer en las mentiras de esas enseñanzas falsas, de confiar en que yo lo voy a sostener, que se mantenga fiel a mi escritura, a ese yo le voy a dar la autoridad que a mí se me dio y juntos vamos a tener autoridad sobre el mundo. A eso se refiere. Y agrega, y le daré el lucero de la mañana. Con esa frase, el lucero de la mañana, se han planteado muchas cosas, pero lo mejor es ir al libro. Dentro del libro, cuando nosotros estamos estudiando un pasaje y hay una frase o una palabra que no entendemos con claridad, tenemos que ir al libro, porque tenemos que ver cómo dentro del mismo libro se usa esa frase o esa palabra, porque ese pensamiento que tiene el autor y que usó a propósito en el libro es el que nosotros tenemos que entender. Ahora, en Apocalipsis, ¿qué dice al respecto? Apocalipsis 22:16. Dice, yo soy, está hablando Jesús, la estrella brillante de la mañana. Y eso tiene relación con una profecía que está en Números 24:17, donde dice, una estrella se levantará de Jacob. ¿Y sabe quién dio esa profecía? Balaam, el falso profeta que estudiamos la semana pasada. Él dio esa profecía. Dice, una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel. Y está hablando de Jesús.
Entonces, los que se mantengan firmes a la enseñanza correcta, que no se contaminen con el engaño de las falsas enseñanzas y que se mantengan confiando en Dios, entonces ellos van a recibir la íntima compañía de Jesús. ¿Qué más podemos recibir? ¿Qué más necesitamos? Eso es todo lo que nosotros necesitamos. ¿Y cómo lo obtenemos? Confiando en Dios, confiando en su palabra y manteniéndonos alejados del pecado. Y a partir de esta carta hasta el final, esta frase, la invitación a obedecer, pasa al final de la carta. Antes estaba antes de la promesa, pero a partir de esto, de esta carta empieza así, o terminan así. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solo se lo dijo a Tiatira hace 2000 años, nos lo dijo a nosotros hoy. Y recordemos que esta frase es un llamado a no permanecer neutrales. No podemos escuchar y no obedecer, porque si escuchamos y no obedecemos es pecado. Si escuchamos, tenemos que obedecer. Eso es lo que hay detrás de esa frase. Así que amigos, lo que Dios nos haya hablado lo tenemos que obedecer a partir de hoy. Y a modo de conclusión, leo una cita de Grant Osborne que dice así: una iglesia verdaderamente bíblica será fiel a Cristo tanto en términos de amor entre los hermanos y hermanas de la congregación como en términos de adhesión a las doctrinas cristianas enseñadas bíblicamente. Amor, servicio, fidelidad, perseverancia y sana doctrina van de la mano. Quiero pedirte que te pongas en pie, por favor. Un último consejo para que meditemos. No debemos ser tolerantes con enseñanzas que no son bíblicas. No debemos ser tolerantes. Por muy interesantes que parezcan esas enseñanzas o por muy convenientes que sean, no podemos hacer. Y mire, el mundo hoy, el mundo cristiano, desgraciadamente, está plagado de enseñanzas falsas. ¿Cómo hacemos entonces para evitar ser tolerantes con esas enseñanzas? Uno, estudiando la Biblia. No solo estudiamos la Biblia aquí, en su casa, lea la Biblia, estudie la Biblia. Nosotros queremos compartir con todos ustedes lo que hemos aprendido al estudiar la Biblia y lo vamos a hacer. Tendremos espacios para estudiar juntos la Biblia, pero no solamente se hacen en grupo. Usted personalmente es responsable de estudiar. Segundo, comparando lo que escuchamos con lo que la Biblia dice. Si lo que nos enseñan, si lo que yo le enseñé hoy es o está de acuerdo con lo que la Biblia dice, créame. Si no está de acuerdo, no me crea. Y si hay algo que usted dice, no, lo que el pastor dijo no está bien, búsqueme el otro domingo, escríbame y me dice, mire hermano, esto no está bien, ¿qué ondas? ¿Qué pasó? Puede ser que yo no lo expliqué correctamente o puede ser que yo estoy equivocado. Y gracias por ayudarme, porque los pastores no son infalibles. Los pastores no son infalibles. Y tercero, ¿cómo evitamos ser tolerantes? Aferrémonos al Señor para que nos permita caminar en obediencia. Mientras la Biblia se quede aquí y no se traduzca en acción, estamos mal. Obediencia. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos y que permitas que el Señor te muestre si hay algo a lo que has sido tolerante en tu vida. Una enseñanza, una actitud, algo que es abiertamente contrario a lo que la Biblia dice y que tú tal vez no te has dado cuenta, o tal vez sí, y no has querido rectificar. Pero mientras somos ministrados por el grupo de alabanza, deja que el Señor te hable. Yo quiero más de ti. Y
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Bendito Señor, queremos pedirte que nos hables a cada uno. Espíritu Santo, tú que nos conoces, que tienes esos ojos como de fuego, que entiendes perfectamente quiénes somos, sabes quiénes somos y sabes lo que haremos también. Queremos pedirte que nos hables a cada uno. Es tan fácil caer en el error, es tan fácil dejarnos llevar por el pecado. Es tan fácil engañarnos a nosotros mismos pensando que lo que hacemos está bien. Pensar que solo porque tú no actúas todo está bien es un peligro. Pensar que solo porque tú has tenido misericordia de nosotros y no has castigado nuestro proceder, no quiere decir que las cosas estén bien. Eso es solo misericordia tuya. Pero Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, Dios, y que nos permitas entender qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Si hay actitudes que son incorrectas, si hay falta de perdón que no se mira así nomás, si hay falta de amor, si hay algún pecado, alguna adhesión a un pecado que solo nosotros conocemos o supuestamente solo nosotros conocemos, porque tú sabes lo que está pasando. Espíritu Santo, quebrántanos. Eso es lo que necesitaban estos discípulos de esta mujer, no los hijos de esta mujer falsa, sino los discípulos. Necesitaban ser quebrantados y entender que tenían que rectificar el camino. Perdónanos, Señor, si hemos sido tolerantes con muchas cosas en nuestra vida. Muchas veces nos adaptamos al mundo en que vivimos y nos transformamos en tolerantes. Permitimos que las cosas sean como cualquiera las quiere hacer sin necesidad de considerar si son correctas o no, si son pecado o no. Perdónanos por eso. Quita de nosotros esa manera de pensar. Y oro por aquellos que son padres para que le enseñen a sus hijos la verdad de tu palabra. Pero no solo eso, sino que le enseñen con sus acciones la obediencia a ti. Que puedan ver en sus padres no solo a alguien que les habla, sino a alguien que vive lo que habla. No es fácil, Dios, pero
Yo te pido que tú fortalezcas a mis hermanos. Tal vez algunos ya son abuelos y pueden ser influencia para sus nietos. O tal vez hay otros jóvenes alrededor. Y oro también por los jóvenes para que tú les permitas ser ejemplo a los que están alrededor. Tal vez hasta aún a sus propios padres de quién eres tú y lo que tú haces. Permítenos, Señor, retener lo que tú nos has dado. Aferrarnos con Él como que nuestra vida depende de ello, y realmente así es. Aferrarnos a tu palabra. Ayúdanos a estudiarla y a entenderla, Dios. Ayúdanos a ponerla en práctica. Y ayúdanos, Señor, a confiar en ti para permitirte obrar en nuestras vidas. También oro, Dios, por aquellos que están pasando ahora mismo por un problema y que la salida la están viendo desde ese lado. Una salida conveniente y fácil, rápida, pero pecaminosa. Yo te pido que le des fuerza a mis hermanos, Dios, para aferrarse a lo que ellos saben, que es que nosotros tenemos que caminar obedeciéndote a ti. Nosotros no dependemos de las circunstancias ni de otra gente, nosotros dependemos de ti, porque tú eres el que cuida de nosotros. Ayúdanos a tener eso firme, Dios. Y oro por mis hermanos que están pasando por esa situación, para que tú les permitas mantenerse firmes y que retengan lo que tú les has dado, y que finalmente puedan salir victoriosos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos diste para adorarte y para aprender de tu palabra. Que esta palabra tuya, Dios, sea acomodada en nuestro corazón por el Espíritu Santo, y que podamos ser transformados a través de ella. Ahora que salimos, Señor, salimos confiados, tranquilos, sabiendo que tú tienes el control de todo, porque así se lo dijiste a esa iglesia y nosotros lo hemos constatado, lo hemos vivido, Dios. Te pido que bendigas los diezmos y ofrendas que traemos al alfolí, Señor, porque son el fruto del trabajo que tú nos has dado, que hacemos con las fuerzas y la capacidad que tú nos has dado y con el que tú nos sostienes a nosotros. Y con ello queremos honrarte a ti, Señor. Bendice a cada familia, Señor, y provee lo necesario y provee aún más para que podamos ser bendición para otros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, queridos hermanos.